Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Montserrat Berriel, fundadora de Pets Memorial, y estoy aquí otra vez con ustedes en nuestro foro de Más que Mascotas. El día de hoy vamos a hablar de el rol de las mascotas, el rol que juegan las mascotas en nuestra vida. Entonces, pues hoy estamos en esta nochecita retomando un poquito después de las vacaciones. Espero que la hayan pasado bonito, espero que la hayan pasado padre, que se hayan divertido. Sé que todavía está como costando trabajo, todavía se nota en el tráfico, en el trabajo, que apenas estamos como retomando motores. Pero bueno, ya andamos por aquí. El miércoles pasado no transmitimos porque fue 1 de mayo, entonces, bueno, entre una y otra cosa que se atraviesa, pues no nos vimos el miércoles pasado, pero hola, buenas noches, Ricardo, buenas noches, Gateor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que ya se están uniendo cada vez más. Y bueno, el miércoles teníamos este tema preparado, pero como fue 1 de mayo, preferimos dejarlo para este miércoles, pensando que pueden estar pues ya más personas unidas y que podamos platicar de este tema. Está muy interesante lo que vamos a platicar hoy. Estuve ahí haciendo algún trabajo de investigación para darles datos importantes y entonces, pues hoy vamos a hablar del rol que juegan las mascotas en nuestra vida de acuerdo a pues varios análisis que se han hecho. Y tendríamos yo creo que empezar por hablar de la integración de las mascotas en la familia, de cómo ha ido esto cambiando. Ya hemos platicado muchas otras veces sobre pues este cambio que ha habido de cultura en donde a lo mejor antes las mascotas pues estaban funcionando diferente y ahora están de una forma como muy integral, ¿no? Muy integral en la familia. Y entonces, pues revisábamos como esta parte de por qué es importante, qué importancia tienen las mascotas. Y bueno, tienen muchísimas aportaciones positivas las mascotas dentro de casa. Desde hablar de beneficios como calidad de vida. ¿Y por qué calidad de vida? Bueno, pues hay muchísimos estudios que indican que hasta la parte de la salud se ve beneficiada. Esta parte de la ayuda que se tiene hacia tener menos angustia, menos estrés, menos índices de ansiedad. Cómo funcionan las mascotas cuando empiezan, pues a darnos ciertos cambios de vida positivos, ¿no? Desde esta parte de quien tiene a lo mejor cierto sedentarismo, pues eso cambia porque una mascota no nos permite estar sedentarios, nos obliga a salir, hasta la parte de la interacción social, toda la parte de las cuestiones positivas que tiene en una familia y en todos los integrantes, ¿no? Si la familia está conformada por niños, si no hay niños, vaya, realmente existen muchos beneficios, ¿no? De tener una mascota. A mí me gustaría, hola Carlos, buenas noches. Gateor, sí, como nuestros perrijos. Ah, ese es el siguiente tema. Siempre como que parece que me leen la mente. De hecho, esta es una introducción a hablar del tema de los perrijos. Pero bueno, esta parte decíamos de las cuestiones positivas de una mascota en casa. En la parte de la responsabilidad, ¿cómo juega, ¿no? una mascota? Existen, bueno, muchísimas historias de gente que nos cuenta cómo ha cambiado su vida para bien tener una mascota o varias mascotas en casa. Entonces, pues ciertamente desde que una mascota se integra a la familia, y hablemos de cualquier tipo de familia, ahorita vamos a entrar a detalle, pero desde que hablamos de esta parte de cómo se integran, pues ya traen consigo un costal de beneficios. Sí, también traen pues muchas responsabilidades y también traen pues muchas acciones que a lo mejor antes no teníamos, pero definitivamente todas son positivas, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención leer toda esta cuestión de salud, desde hablar de índices de presión arterial más baja, hasta bajar, les decía yo, estos índices de angustia, de ansiedad, de todo, tanto en niños como adultos, ¿no? De todas las cuestiones positivas. Entonces, pues desde ahí
esta parte de las mascotas. Ahora, ¿real ustedes no creen que las mascotas deberían tener un nombre diferente? Porque a veces yo siento que la palabra mascota se queda corta. O sea, como que sí ya sabemos que la mascota es un animal de compañía que forma parte de la familia, pero esta parte del vínculo, pues a veces se queda corto en la parte descriptiva. Entonces, pues siempre como que cuando platicamos con gente, tanto en pets como fuera, pues platicamos mucho de esta cuestión de si deberían tener otro nombre. Y digo yo que deberíamos de pensarlo, porque la verdad es que sí, tienen una función diferente. Entonces, para entrar a este tema de qué rol juegan las mascotas, tendríamos que hablar de las tipologías de familia. Y bueno, las tipologías de familia es hablar de todo tipo de familias, desde las mascotas, perdón, las familias que están conformadas por una pareja o por donde hay niños, estas familias en donde a lo mejor hay adolescentes, familias donde hay gente grande, adultos mayores. Entonces, todas las familias funcionan diferente. Y fíjense que nunca me había pasado esto, pero están tocando el timbre. Espérenme un segundito, no me trago nada. Listo, qué pena con ustedes. Esto nunca me había sucedido, pero gracias por su entendimiento y por su confianza de que al final quienes estamos transmitiendo en vivo, pues de repente se pueden presentar muchas situaciones. Entonces, bueno, voy a leer otro comentario. Gateor, a mí no me gusta llamar los perros, les digo peludos. Sí, es que decíamos esta parte de las palabras, ¿no? Mascota, perros, gatos, animal. Yo en lo particular, Gateor, así como a ti no te gusta la palabra perros, a mí no me gusta la palabra animal, o sea, como que siento que generaliza demasiado. Y así como digo que la palabra mascota a veces se queda corta, pues definitivamente, por ejemplo, animal me suena como súper lejano a lo que quiero yo describir. Dice Gina, no sabría vivir sin una perrija. Ustedes dieron servicio a mi Yusi y gracias por el apoyo moral, el respeto a nuestro duelo. Ahora con su hermanita ayudamos a perritos de la calle. Sí, la verdad es que muchas gracias por tu preferencia, Gina, la tuya y la de tu familia. Y, y definitivamente siempre una mascota deja cuestiones positivas, ya sea de aprendizaje en el hoy o en el futuro, ¿no? En el presente o en el futuro. Voy a retomar de lo que estábamos hablando. Decíamos que para describir qué rol juegan las mascotas en nuestra vida tenemos que hablar de la tipología de familia, porque hay muchos tipos de familia. Y entonces lo que hemos escuchado es que dependiendo del tipo de familia es el rol que juega la mascota, que eso es de lo que quería en realidad hablarles hoy. Pensar un poquito en cuál es la función. Eh, ¿Qué papel están jugando y por qué? Porque está muy interesante, fíjense. Hemos escuchado mucho que para muchas personas su mascota es como su hijo, como su hermano, como su amigo, su compañero, a veces todo junto. Pero definitivamente tiene que ver con cómo es la familia, como para saber qué aportación tiene la mascota de la que estamos hablando. Entonces voy a empezar como a hablarles de este tipo de familias y si les suena, me cuentan, si no, igual.
pero creo que está bastante interesante porque van a ir viendo cómo se identifica cada uno, ¿no? Entonces, podemos ir hablando como desde los núcleos familiares quizá más sencillos. Y cuando hablo de sencillos, hablo de qué tantas personas hay, ¿no? O sea, no hablo de que una familia sea más fácil que otra. Pero bueno, por ejemplo, estas familias de adultos jóvenes solos, ¿no? Que hemos platicado muchas veces también que son familias que cada vez van más en aumento con esta cuestión de el entendimiento de la responsabilidad que significa tener hijos, pues cada vez hay más parejas que deciden no tenerlos. Y cada vez hay más parejas también que a lo mejor deciden no o no pueden tener bebés, o simplemente a lo mejor son una pareja que se acaba de unir. Entonces, cuando este tipo de adultos jóvenes solos tienen mascotas en casa, pues entonces la mascota en cuestión va tomando pues como un rol muy, muy importante. Y no digo que sea menos importante que en otras casas, ojo, pero van a ir viendo cómo, dependiendo de la familia, hay mayor, menor apego, y hay distintas cuestiones que van cambiando. Entonces, aquí en adultos jóvenes también las mascotas ocupan como el rol de compañero. Y también cuando hay un solo joven, ¿no? O sea, cuando es una persona viviendo sola, pues entonces la mascota ocupa el rol de compañero o de amigo. Y entonces la importancia que toma es hasta un ayudante, fíjense, hasta de toma de decisiones. Porque cuando una persona vive sola, pues entonces hablamos de que es su mascota quien le escucha, de que es su mascota quien le acompaña y de que a lo mejor se vuelve el escucha de esa casa, ¿no? Se vuelve pues como hasta una fuente, me sonaba como muy, muy obvio y me da un poco de risa porque la verdad es que creo que así es, así es. Funciona en la mascota hasta como un ayudador, por así decirlo, un ayudador, facilitador para obtener la ayuda de otros o hasta para facilitar la relación con otros. Entonces es como luego también estos casos que vemos de la mujer sola o el hombre solo que tiene a su mascota y que le ayuda pues hasta para relacionarse o hasta para ligar, ¿no? En el parque. Entonces, y es también su mascota la que le funciona como pues sus oídos, ¿no? Y hasta para tomar decisiones. Es, digamos que como este rol de la voz de su conciencia, ¿no? Luego, ¿qué pasa con estas parejas de recién casados sin hijos? Y bueno, recién casados es por ponerle un título, porque pueden no estar casados, ¿no? Pero estamos hablando de estas parejas sin hijos. Entonces, ahí la mascota juega sin duda el rol de un hijo como tal, ¿no? De lo que representaría un bebé, un niño, eso es el papel que está jugando la mascota. Y entonces, eh, las mascotas vienen en ese tipo de familia a ocupar como esta postura de quien los necesita. Entonces, se genera también un apego muy, muy alto porque la mascota es quien nos necesita a nosotros, no tanto nosotros a ellos, sino es quien nos necesita y ocupan el rol de hijo. Entonces, se ha vuelto bien, bien interesante escuchar este término de perrijos o gatijos. eh, y por ahí ya hay grupos también de Dogs Mom, ¿no? O Dogs Dad, ¿no? Pero sí es como esta cuestión de quien ocupa el rol de mamá o papá de un hijo y entonces se ha vuelto hasta un tema polémico que estoy así como dándole una probadita de próximos videos, pero es un tema interesante. Entonces, en este tipo de familias donde es una pareja sin hijos, pues es una pareja que tiene a una mascota ocupando el rol per se de un hijo.
Luego podemos ir a platicar sobre las familias que tienen hijos pequeños. Y cuando hay hijos pequeños, y cuando digo hijos pequeños me refiero como a bebitos, ¿no? O bebitos o niños que todavía no están en la escuelita. Entonces, la mascota funge como un par de ellos, como un igual, y se vuelve como un hijo más para la familia o como para un hermano para ese tipo de niños. Aquí la mascota genera como muchísimos ajustes en la estructura de esa familia. Sobre todo, ya sea si la mascota llegó después de los niños o los niños llegaron después de la mascota, que normalmente es cualquiera de las dos porque es muy rara la vez que llegan como al mismo tiempo. Pero definitivamente ya sea opción A o opción B, genera como ciertos ajustes en toda esta estructura, eh, genera cierto caos porque es obvio, ¿no? Al haber bebés, al haber niños chiquitos, pues siempre hay como cambios. Aquí es donde se presentan esas situaciones de la mascota que era como súper querida, que era como el hijo, ¿no? El primero, después llega un bebé y entonces hay como cierto desplazamiento. Y entonces me parecía muy interesante que justo en este tipo de familias es donde hay como un índice, fíjense, hay un índice muy alto de posibilidad de adopción de mascotas o de adquisición de mascotas, ya sea que a lo mejor no la tengan, pero entonces cuando hay una pareja con niños chiquitos, se presta mucho a querer integrar a una mascota a la familia, pero también se presta mucho y es donde hay más alto índice de abandono de mascotas. Quizá por esto que estamos platicando de esta situación de que se vuelve como complicado, ¿no? Se vuelve un poco caótico entre los niños, entre los perritos o los gatitos, las mascotas que sean, se vuelve como complejo, ¿no? Entonces es cuando más índice de abandono también hay. Y bueno, donde hay hijos únicos, es mayor el apego de estos hijos únicos. Estoy hablando de estas familias en donde hay un niño nada más, un niño o niña, y entonces hay una mascota en casa. El apego que se genera de ese niño o niña hacia la mascota puede ser mucho, muy alto, ¿no? Entonces, hasta ahorita vamos platicando de las familias de adultos jóvenes solos, después de las parejas jóvenes sin hijos y también de las parejas que tienen hijos chiquitos en bebitos o niños que todavía no van a la escuelita, ¿no? A mí me gustaría que conforme les voy comentando, me vayan ustedes contando con cuál se identifican, cuál es su tipo de familia y si hay algo que les esté sonando, que sí que digan, ah, sí me resuena, ese tema es como muy importante, o Monse, te faltó decir este punto que yo creo que también impacta en este tipo de familias para el rol que juegan. Luego podemos hablar de las familias con hijos en edad preescolar, que sí, por eso decía yo hace rato, son los bebitos o los que todavía no van a la escuela. Ahora ya estamos hablando de las familias con niños que sí van ya a la escuelita. Que de cualquier manera esto genera pues una dinámica diferente, porque ya el hecho de que los niños estén en la escuela habla de horarios diferentes, de rutinas diferentes. Entonces, aquí la mascota funge como hermano menor. Sí es cierto que habrá casos en donde la mascota llegó antes y entonces pues es como el hermano mayor, ¿no? Pero recuerden que entonces sería pasar por la familia anterior que ya platicamos. Si la mascota llegó después, mientras los niños ya estaban en la escuela, entonces definitivamente tiene el rol del hermano menor. Y aquí, qué cosas interesantes hay? Pues aquí viene vaciado como toda esta parte positiva de la que hemos hablado, que absorben los niños cuando hay una mascota en casa. Desde esta parte de los aprendizajes, esta parte de la empatía. ¿Y en qué tipo de ejemplos podemos entender la empatía? Desde entender
que la mascota tiene ciertas necesidades, que tiene hambre, que tiene que salir a pasear, que hay que limpiarle su pipí o su popó, todas estas necesidades que tiene la mascota y que los niños empiezan a aprender, ¿no? Son aprendizajes y es empatía también. Es también un alto índice de entendimiento en cuanto a responsabilidad, porque muchas veces la mascota también es quien enseña a estos niños a adquirir responsabilidades. A veces es uno de los niños el que le pone las croquetas o el agua, hay quien a lo mejor siempre le pone su correa, hay quien a lo mejor limpia también el espacio en donde está la mascota. Entonces, es este aprendizaje de los niños. Y también en este tipo de familias es cuando la muerte de las mascotas puede generar dos cosas de acuerdo a cómo se maneje. La primera es un trauma fuerte, si es que la mascota fallece cuando los niños están en edad preescolar. ¿Y por qué en edad preescolar? Por ahí ya hay otro video donde hablamos de la muerte de la mascota y cómo se maneja el duelo en niños. Pero aquí los niños ya tienen una edad suficiente como para entender que la mascota ya se murió, ya se va, y para entender que la van a extrañar. Ya no pasa desapercibido el hecho, a eso me refiero. Entonces, si no se maneja muy bien, puede generar un cierto trauma. Ahora, sin embargo, si se maneja muy bien, es un gran momento como para capitalizarse y para que los niños tengan un aprendizaje, su primer enfrentamiento hacia la muerte, sí, pero también para entender que pues es un momento de adiós y es un aprendizaje bien, bien importante para la vida futura de estos niños, para su crecimiento, su adolescencia, su adultez, ¿no? Dice Gateor, eso no está bien que los hagan a un lado porque nace un bebé. Sí, pasa muchísimo, ¿no? Y no nada más por una cuestión de tiempo, que a lo mejor todas las cuestiones circunstanciales pues se entienden, sino también hasta por esta parte de, a veces hay quien lo externa por una parte de limpieza, hay quien lo externa por una parte que sería lo más triste, por un tema de prioridades, ¿no? Ya la mascota, quien era el integrante más importante para esa pareja, llega el bebé y entonces, ¿qué crees? Ya no eres tan importante, entonces ya no duermes en la cama y entonces ya no tengo tiempo para sacarte a pasear o entonces no te acerques al bebé porque puede ser peligroso. Y la mascota puede sufrir muchísimo, en este tipo de situaciones. Entonces, es muy importante también esta parte de la integración y eso podría ser otro tema completamente diferente de cuáles son como las formas de integrar no la mascota al bebé, sino el bebé a la familia que ya estaba, porque la mascota ya formaba parte de esa familia. Entonces, ¿cómo se integra al bebé y cómo se logra generar un vínculo positivo entre bebé y mascota? Entendiendo sus precauciones, entendiendo que ahora la familia ha cambiado, todo eso se entiende, pero hay formas muy positivas de realizar esta integración. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen aporte para los que nos gustan los perritos. Gracias por compartir. Gracias a ti. Sí, y sobre todo amor y respeto para ellos, dices Gateo. Sí, exactamente. Entonces, esta parte, pues es como muy importante, ¿no? Lo que se les da. Y bueno, podemos pasar ahora a esta parte de los adolescentes, que también está muy interesante porque hay familias donde ya no hay niños, sino hay adolescentes. Y fíjense que lo interesante de esto es que una misma familia puede ir mutando a otros tipos de familia. Y el rol de la mascota puede ser diferente en cada momento de su vida. Por eso yo les decía, es muy interesante ver cómo una mascota puede tener un rol o tener varios a lo largo de su vida, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido su dinámica en casa. Si es que la familia fue cambiando, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, ¿qué onda con estas familias en donde hay adolescentes en casa? Bueno, pues aquí también la mascota juega un papel súper importante porque todos sabemos que los adolescentes están en un momento en el que pues se genera mucha rebeldía, se genera una búsqueda de su personalidad, hay un momento importante de soledad,
querer estar solo y a veces este querer estar solo hasta por una sensación de que no son comprendidos. Entonces, ahí la mascota juega un rol bien importante porque aunque el adolescente entra en rebeldía con la familia entera, con papá, mamá, hermanos, quien sea que viva en casa, la mascota no tiene esa percepción de esa rebeldía y entonces todos sabemos que las mascotas son seres incondicionales. Entonces es la mascota quien da este soporte a la soledad de los adolescentes en casa y este factor de comprensión. Entonces, es muy importante cuando hay adolescentes en casa que se ocupe el hecho de tener una mascota, porque si la hay, puede ser un gran factor de ayuda para los adolescentes, para que no se sientan incomprendidos, para que no se sientan solos y para que incluso puedan sentirse como soportados o acompañados, ¿no? No en soledad. Incluso es un momento en el que a lo mejor el adolescente pues no coopera en casa, no quiere estar y la mascota es quien puede darle un giro a esta situación, es quien puede a lo mejor generar que sí esté presente el adolescente, que no deje sus responsabilidades a un lado, porque al final pues la mascota está, y que se sienta comprendido. Entonces, es un rol ahí muy, muy importante y ya no juega tanto el papel de hermano, sino de compañero. Se va, se va dando un giro y otra vez vamos regresando como hacia el rol que ocupan en las familias en donde a lo mejor ya no hay niños, porque definitivamente pues cuando hay adolescentes ya el rol que ocupan es diferente de las mascotas porque ya no hay niños. Entonces hay una cierta diferencia. Es una cuestión, pienso, bastante interesante cómo van cambiando. Y después podemos hablar de los adultos mayores. ¿Qué onda con las casas en donde hay adultos mayores? Puede ser que sea la familia completa y haya adultos mayores, o puede ser que cada vez hay más y nuestra tendencia es ir hacia allá, de familias en donde hay una pareja de adultos mayores o es un adulto mayor viviendo solo. Y aquí la mascota forma este rol de compañero incondicional, se vuelve otra vez un amigo, ya no es tanto un hijo, ya no es tanto un hermano, es más bien un compañero, pero es esta compañía fiel porque pues los adultos mayores tienden a sentirse solos, tienden a sentirse, es un poco parecido a la adolescencia con sus matices diferentes, pero también se sienten incomprendidos y sobre todo se sienten solos. Entonces, la mascota forma parte de este rompimiento con su soledad. Por eso es que tantos adultos mayores se vacían tanto en su mascota, porque es como lo único que tienen. Pero además hay un tema muy importante. Los adultos mayores ya no se sienten útiles. Entonces, ¿qué pasa cuando en casa no hay niños, ya no hay nadie que nos necesite? Pero existe una mascota que sabemos que depende de nosotros. Entonces, claro que eso para el adulto mayor puede ser maravilloso, ¿no? Entonces, la mascota tiene un juego importante en este marco terapéutico para los adultos mayores. Y bueno, les puede incluso generar mayor calidad de vida. Un adulto mayor puede a lo mejor no tener ganas de salir a pasear, puede no tener ganas de interactuar con nadie y la mascota lo obliga de una forma positiva a hacerlo. Tiene que salir a pasear, tiene que, cuando sacas, todos sabemos que cuando sacamos a pasear a una mascota, pues nos vemos obligados a interactuar con otras personas, ¿no? Y a veces no solo obligados, sino se vuelve una dinámica padre, una dinámica positiva cuando interactúas con otra gente con el mismo perfil, gente que está paseando sus mascotas, entonces vas interactuando y vas generando también un grupo de amigos, ¿no? Dices, Gateor, este es mi caso, mi hijo ya es adolescente. Sí,
la verdad es que está muy interesante. Como que todos hemos escuchado del rol que juegan las mascotas cuando son nuestros hijos, ¿no? En estas familias, la típica familia de mamá, papá, hijos, y entonces una mascota y es otro hijo, ¿no? Pero nos hemos puesto, creo que poco a pensar sobre estas familias donde hay adultos mayores, donde hay adolescentes. ¿Cómo juega, por ejemplo, hoy la tendencia, ¿no? Esta parte de las redes sociales, que también hoy pues se ha vuelto como súper importante. Entonces, para el adolescente, el hecho que exista una mascota en casa, fíjate esto que te voy a decir, hace que interactúe mucho hacia afuera, porque sabemos que a lo mejor el contacto cara a cara al adolescente no le encanta. Sin embargo, pues atrás de una pantalla, y por eso esta parte de los millennials y ahora las nuevas generaciones que vienen, son tan importantes, porque a través de una pantalla pues es mucho más sencillo interactuar. Entonces, esta parte de compartir sus fotos con su mascota, esta parte de compartir su afectividad hacia su mascota o de su mascota hacia ellos y a través de eso generar cierta aprobación, pues se vuelve muy interesante. Pero por ahí te lo comento como para que lo capitalices y sepas como qué tanto te puede ayudar tener una mascota en casa si tienes un adolescente por ahí. Entonces, pues esto está muy interesante sobre cómo están las familias conformadas. Y por ahí también existen después estas otras cuestiones de factores sociales, porque cuando hablamos de la tipología de familia, pues es simplemente hablar de esta cuestión de cómo se va formando la familia y de cómo va cambiando, si es que va cambiando, si no, a lo mejor permanece igual durante muchos años, pero también existen estas otras variables externas de los factores sociales o de las cuestiones circunstanciales que hoy vemos mucho. Hoy cada vez vemos más parejas que a lo mejor no es que estén comenzando su ciclo de vida, a lo mejor llevan muchos años viviendo sin hijos y a lo mejor ya decidieron no tener hijos. También está pues este grupo, el LGBT, que también pues ve en las mascotas la oportunidad de tener este hijo que a lo mejor no, la sociedad todavía no permite, o su imposibilidad física, por así decirlo, ¿no? Entonces, también se ha vuelto un grupo muy importante de familias que tienen a su mascota en casa y, y todas estas cuestiones como más externas, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, del rol que juegan, y no los quiero dejar fuera porque creo que son muy importantes, el rol que juegan las mascotas de terapia. Imagínense esta parte como súper importante de las mascotas de terapia, que lo son todo para muchas personas. Nos ha tocado en Pets despedir a mascotas, pues que a lo mejor fueron los ojos de alguien o que a lo mejor fueron su tranquilizante. Entonces, estas mascotas de terapia, pues imagínense la pérdida que llega a, a suceder cuando una de estas mascotas se va, ¿no? La pérdida que representa, eso quería decir. Entonces, estas mascotas pues también tienen un rol importante. A lo mejor no son ni el hijo, ni el hermano, ni el compañero, a lo mejor el compañero sí, pero son más parte de una persona, ¿no? O sea, es como, puede ser como su brazo, como sus ojos, como una parte de su cuerpo. Entonces también hay mascotas que juegan este tipo de rol. Entonces, bueno, pues eso está interesante como para que ustedes puedan revisar y analizar y a lo mejor decir, ¿qué rol juega mi mascota en casa? Ahí después compártanme, pónganme sus comentarios sobre qué rol creen que ha jugado su familia o qué rol jugó o qué rol ha tenido a través de su vida. Siempre, pues a mí me encanta leer sus testimoniales porque a partir de ahí es de donde nos damos idea de qué otro tipo de cosas suceden afuera de nuestra casa. A veces en nuestra casa vemos ciertas cosas, pero
pero pues ahora sí que hay un mundo allá afuera, ¿no? Y suceden mucho tipo de situaciones y hay muchas cosas que a lo mejor no observamos, que luego si ustedes me comparten, pues me llenan de más conocimiento. Por ahí, solamente al final les voy a dejar una estadística que me pareció interesante. Este es un estudio que se hizo en Buenos Aires. No logré encontrar uno en México como para aterrizarlo más a nosotros, pero Buenos Aires, pues bueno, es un país de alguna forma similar. Bueno, Buenos Aires es una ciudad, pero Argentina es un país similar al nuestro. Y bueno, de un total de aproximadamente 400 personas, que es la muestra que tomaron, el 99% les hablan a sus mascotas, el 98% juegan con ellos, el 90% les toman fotografías, el 60% les dan regalos y el 53% comparten su cama. Me pareció muy importante y hay un dato interesante que compartirles de estas estadísticas porque por ahí pusimos un video, ahorita que estamos en el mes del Día de las Madres, de estas, pues, mamás de perritos o gatitos que, pues, que son sus mamás, que tienen este rol con ellos y que hacen todo esto que les acabo de mencionar. Por ahí pusimos un test para ver qué tanto se identifican también en este video. Y vamos a empezar a aprovechar este mes para platicar de los perrijos y de los gatijos. Es un tema polémico, hay quien está de acuerdo, hay quien no está de acuerdo. De ahí nos vamos hacia esta parte de la humanización que ahora se está haciendo con las mascotas disfrazadas, las mascotas en carreolas, las mascotas en restaurantes, muchas cosas que se ven, de lo cual pues yo no tomaré partido, no les diré si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo, y más bien lo dejaré en manos de ustedes para que ustedes opinen. De eso va a tratar el próximo video. Perrijos y gatijos, ¿tú qué opinas? Y pues ya estaremos platicando de esto. Sin embargo, pues ahí les dejo estos porcentajes en los que seguro ustedes están incluidos, porque bueno, esto no tiene que ver con términos, sino con el amor a con el amor a las mascotas. Pues me despido de ustedes. Fue un placer estar aquí. Espero sus comentarios y sus likes y sus corazoncitos y todo. Y quien llegue a tener dudas posteriores, pues este video, ya saben, se queda ahí en la red. Posteriormente, los próximos videos los voy a estar compartiendo desde el foro Más que Mascotas, aunque van a estar posteados aquí también en Pets, para que vayamos formando esa comunidad padre de ese sitio que les comenté. Pues buenas noches, que descansen. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye.